Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Asperos Geek. En esta ocasión vamos a ver todo acerca de sintaxis split o sintaxis extendida en JavaScript. Para ello vamos a tener un archivo base, que es este. Todos se los dejo en la descripción, pues para enfocarnos solo en lo que necesitamos. Vamos a tener un index.html, que es donde vamos a asociar este archivo. Listo, vamos a comenzar. Primero, pues abrimos nuestro index.html. Abrimos nuestra consola, Control Shift J o F12 en Google. Intenten expandirla un poco y vamos a comenzar. ¿Qué es la sintaxis extendida en JavaScript? Bueno, la sintaxis es aquella que nos permite iterar un arreglo o un objeto en JavaScript. ¿Para qué? Para separar ese objeto en los diferentes valores que tiene ese array o ese objeto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una función sumar que recibe tres parámetros x, y y z y retorna la suma de esos tres parámetros. Nosotros tenemos un arreglo que tiene tres parámetros que es el 5, el 10 y el 7. Vamos a imprimir la suma de esos tres arreglos, de esos tres números. ¿Cómo hacemos? Entonces ponemos número en la posición 0, numbers en la posición 1 y numbers en la posición 2 para obtener estos tres números y enviarlos a estas tres diferentes variables para que nos retorne la suma. Cuando guardamos y nos vamos y recargamos la página, pues obtenemos la suma que nos da un resultado de 22. Porque 5 más 10 son 15 y más 7, 22. Listo. ¿Cómo funciona la sintaxis extendida en JavaScript? Entonces, vamos a hacer el mismo console.log. Llamamos a esa función SumNumbers. Y en vez de pasar cada parámetro numbers en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, como yo sé que tengo tres parámetros y esta función recibe tres parámetros exactamente, pues lo que hago es utilizar esa sintaxis extendida, que como funciona con estos tres punticos que están acá. Pongo 1, 2, 3 punticos y a numbers y envío la variable numbers. Entonces lo que va a hacer estos tres punticos básicamente es separarme o iterarme este array y separarme cada elemento al enviarlo a esta función. Entonces cuando yo recargo y valido aquí, tengo el mismo resultado que haciéndolo separando este array por cada posición. Estos tres punticos no tienen nada que ver con la posición. Digamos, acá yo puedo poner con el número de parámetros, no tiene nada que ver. Pues para que no nos confundamos. Acá podemos poner, por ejemplo, A y acá tenemos que poner, por ejemplo, 3, por ejemplo. Y acá entonces iría en la posición 3. Recordemos que un arreglo empieza a tirar desde la posición 0. Y listo. Entonces 22 más 3, 25. Entonces vean, nos daría el mismo resultado. Entonces esos tres punticos nos sirven para hacer o se le conoce a esos tres punticos como la sintaxis split, que es la sintaxis extendida. Listo, para qué más podemos utilizar la sintaxis split o sintaxis extendida? Para copiar arreglos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una variable other numbers y acá lo que vamos a hacer a esta variable le vamos a asignar la copia de la variable numbers que tiene estos cuatro elementos y adicionalmente le vamos a agregar un elemento más que es un 5. Entonces imprimimos esto, por ejemplo, vamos aquí a comentar esto. Nos debería dar un resultado de 30 porque pues la copia de estos números más un siguiente elemento. No, pues acá no estamos haciendo ninguna suma. Nos debería botar pues este arreglo más un elemento adicional, que sería este. Recargamos y como vemos tenemos nuestros elementos del 5 al 3 más el elemento 5 que acabamos de agregar.
¿Para qué más podemos utilizar la sintaxis extendida en JavaScript? Vamos a crear una variable acá, vamos a aplicar esto, por ejemplo. Vamos a agregarle allá al piso 2. Y lo que podemos hacer es con esta también copiar arreglos. ¿Cómo funciona esto? Utilicemos nuestra sintaxis extendida, separamos esto para hacer la copia y adicionalmente agregamos el número 5 a nuestro arreglo y imprimimos. Entonces vamos a imprimir esta variable nueva, guardamos, recargamos y como pueden ver funciona de la misma manera, nos ahorramos código. Entonces así podemos copiar de un arreglo a otro arreglo con la sintaxis extendida de JavaScript. Adicionalmente pues podemos agregar otro parámetro. Listo, ahora vamos a ver esto en objetos. Cómo funciona la sintaxis extendida en objetos. Guardamos, recargamos, no tenemos nada hasta el momento. Nos vamos aquí. Y por ejemplo acá, bueno, vamos a ver otro. Además de copiar, también podemos concatenar arrays o arreglos. Entonces, por ejemplo, tenemos un arreglo que se llama animales y plantas, que tiene estos, león, perro y oveja, y tenemos una constante plantas. Entonces, ¿cómo se concatena estos arreglos en JavaScript? Podemos decirle a la variable que tiene animales y plantas, podemos decirle que nos concatene el arreglo de plantas, y básicamente nos imprimiría eso. Nos imprimiría nuestro arreglo de animales y plantas más nuestras plantas. Listo. Esto como podemos resumirlo con la sintaxis extendida de JavaScript. En vez de utilizar este concat, podemos utilizar por ejemplo esta variable y ponemos tres punticos, los tres punticos al inicio, y lo concatenamos con el siguiente arreglo que son plantas. Tres punticos y nos debería botar el mismo resultado. Y listo. Entonces nos botan nuestros animales con nuestras plantas. Utilizamos esta variable plantas2, que está acá, pues que tiene lo mismo que plantas1. Pues para hacer la diferenciación. Listo. Entonces también nos sirve la sintaxis extendida para concatenar arreglos. De guardar, y ahora sí vamos a ver el funcionamiento en objetos. ¿Cómo funciona esto en objetos? Bueno, nosotros tenemos aquí tres objetos. Los datos básicos de Asperosgip, nuestro nombre, nuestras redes sociales y el año en el que surgió el canal. Adicionalmente tenemos otros datos que es la descripción, el país desde que hacemos los videos y algunos datos de las playlists que tenemos hasta el momento. Otra vez comentario esto y tendríamos nuestros objetos que serían estos. Entonces nuestras playlists, nuestras datas, nuestra data general y nuestras playlists. Y listo. ¿Qué podemos hacer con nuestra sintaxis extendida de JavaScript en cuanto a objetos? Entonces vamos a comentariar esto y nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable const asGeek.data que va a ser igual a la concatenación de todo esto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decirle que nos crea un nuevo objeto y podemos concatenar todos los objetos. ¿Por qué? Porque esta sintaxis Split lo que hace es iterarnos y separarnos lo que tiene cada objeto en las variables específicas. Entonces, este objeto ya no va a existir, sino solo nos va a regresar nuestras variables. Este objeto no va a existir, sino solo nos va a regresar nuestras variables que están dentro de este objeto. Y acá el de playlist. Listo. E imprimimos. Console.log y nuestra nueva variable.
Entonces esto ya lo tendríamos en un solo arreglo. Bueno, tenemos este arreglo que tiene todo: nuestro país, la fecha de inicio del canal, la descripción, etcétera, 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 nuestras redes sociales y estas playlists. Y por ejemplo, estas playlists, para que no queden aquí por fuera, lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregar una nueva llave a nuestro arreglo que se llama, por ejemplo, playlist, dos puntos, y utilizamos la sintaxis split para que nos itere y nos devuelva las variables, que serían JavaScript y Excel. Entonces, recargamos y miren, ahora tenemos una nueva llave que se llama playlist, y esa llave playlist, como ya se hizo la sintaxis split, nos va a devolver la variable Excel y la llave Excel y la llave JavaScript, que tiene sus respectivos elementos. Listo, muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle a like y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que dejo todos los links en la descripción. Muchas gracias. Hasta luego.